Hola, me llamo. Va, ¿qué importa? Déjenme contarles cómo se fue todo a la mierda. En el año 2179, la humanidad, gracias a todas las medidas coercitivas que había aplicado, ya fuera por la fuerza o bien a través de una más que poco sutil ventana de Overton, había conseguido reducir la población mundial y estabilizarla en 15.000 millones de seres humanos. Las necesidades de consumo energético en una sociedad masificada y ultraconsumista, dependiente en su totalidad de la energía prácticamente hasta para respirar, había llevado al gobierno mundial a tomar nuevas medidas, que en realidad se traducían a medidas desesperadas, y como todas las medidas desesperadas, con altas dosis de fracaso. Estabilizar a la población era una cosa, y proporcionar energía a cada primate pensante del planeta, era otra muy distinta. Las fuentes energéticas tradicionales y alternativas habían funcionado de momento a duras penas, pero ¿hasta cuándo? Ese hasta cuándo sería un punto no muy lejano en el tiempo y el CEMO Comité de Expertos en Energía Mundial estimaban que el sistema colapsaría en un plazo no superior a 5 años, sino antes. Por lo tanto, decidieron trazar un plan que acabaría para siempre con este problema. Ciertamente, no había mucho donde elegir y más de uno se preguntará cómo a estas alturas de la evolución humana, donde podíamos terraformar planetas, no sabíamos cómo resolver el problema de abastecimiento energético del nuestro propio, o lo que era peor. Porque aún no habían curado la calvicie. Como digo, no teníamos muchas opciones, el petróleo sintético había solventado este problema tiempo atrás, pero se llegó a un punto en el que después de acabar con más de la mitad de la fauna y flora gracias a la sintética contaminación, tuvo que abandonarse si no queríamos condenar al planeta a la extinción total, así pues, apenas se producía, porque la industria demandante era casi inexistente. Los combustibles fósiles, el gas y el carbón, habían agotado sus reservas hacía 120 años, y no tendríamos otras nuevas al menos hasta dentro de un par de millones de años. La energía solar fue un absoluto fracaso, ya que tras la última glaciación fruto en consecuencia de la aniquilación del 50% de la masa forestal del planeta, apenas producían un 5% de la energía, porque por si no os lo había dicho, la mitad de los días del año eran nublados. Solo la energía nuclear, todavía, era rentable, aunque el problema del tratamiento de sus residuos ya no tanto, y los depósitos de materiales radiactivos, pese a que se había conseguido disminuir los niveles de radiación considerablemente, eran ya tan numerosos, que ya no se sabía muy bien dónde esconder todo el material contaminante, por no hablar de las catástrofes nucleares, donde algunas de ellas habían tenido graves consecuencias en lo que a tiempo atrás se había conocido como Europa y Japón. El plan era digno del mejor dictadorzuelo megalómano del siglo XX. A algún científico hijo de puta en el que la humanidad se debe estar cagando en estos momentos, se le ocurrió que la mejor manera de obtener una fuente de energía gratuita, duradera y no contaminante, era explotar la energía geotérmica del mismo corazón del planeta. Por lo tanto, las mejores mentes en ingeniería y el beneplácito de fondos ilimitados, se habían puesto manos a la obra y habían construido una máquina para tunelar hasta el mismo núcleo de la Tierra, donde la temperatura, de unos 6.000 grados, era similar a la de la superficie del Sol. Estimaban que con el calor que producía en un día, era suficiente como para mantener a Nueva York, una ciudad con 50 millones de personas, durante 10 años. De esta manera el planeta se automantenía energéticamente sin generar contaminación, y no tendríamos que recurrir a la minería espacial, muy costosa, o a la más que obsoleta energía nuclear, cuyas centrales, algunas con casi un siglo de antigüedad, aún servían para abastecer a muchas ciudades. Sería justo decir, que hubo otros científicos, no tan bien avenidos ni tan bien pagados, que avisaban, y alzaron su voz contra los peligros que tamaña operación de ingeniería podría acarrear, pero no fueron escuchados. El gobierno mundial decidió hacer oídos sordos y prefirió arriesgarse. El agujero de tunelación era del tamaño de 2 campos de fútbol y se invirtieron cantidades ingentes de dinero en fabricar e introducir una tubería de más de 3.000 kilómetros hasta el núcleo en unas obras descomunales como no se habían conocido nunca. Tras meses de excavaciones, la sorpresa fue mayúscula cuando llegaron al núcleo y se dieron cuenta que éste empezó a quebrarse lentamente. En un principio fue algo imperceptible, pero después las grietas empezaron a crecer y a expandirse con velocidad traspasando el manto y finalmente hacer acto de presencia en la corteza terrestre.
Sucedió una inusual oleada de terremotos y fue entonces cuando el planeta empezó a adquirir temperatura alarmantemente. Nuestros científicos se dieron cuenta que había un grave problema y no tardaron mucho más en percibir que nada podía hacerse y ya era demasiado tarde. Las causas reales del por qué la Tierra se rompió, nunca las supimos. Tal vez el planeta se hartó y en sí mismo decidió inmolarse y llevarse por delante a todos nosotros, quién sabe. Aunque algunos ya lo intuíamos, la mayoría de la gente, inmersa en los metaversos, apenas se dio cuenta de lo que se venía encima. A pocos pareció extrañarle la salida masiva del planeta de grandes fortunas, famosos, empresarios, políticos y gente importante, sin dar más explicación que las de pasar unas largas vacaciones en Titán y Zeist, donde se iban con una más que incipiente y sospechosa prisa. Los noticiarios y la prensa mundial mantenían la calma incrementando las horas audiovisuales de ocio gratuitamente y otorgando créditos gratuitos en el metaverso que te permitían comprarte una casa en la montaña o un castillo encima de una nube. La gente no lo vio venir, pero vaya si lo vio irse. Cuando ya era demasiado tarde para el gobierno mundial tapar las mentiras de lo que se avecinaba, en cualquier momento, todo se vino abajo. Un día como otro cualquiera del año 2186 sucedió un gran apagón, y a continuación el caos. Todo dejó de funcionar. La gente salió a la calle y se preguntaba qué ocurría. Las respuestas que escucharon de los políticos que aún no se habían ido, fue que era un problema de la red, como así se llamaban los centros neurálgicos que nos abastecían de energía. Solo unos servicios mínimos nos aseguraban la comunicación con los medios. No obstante, nos dijeron que mantuviéramos la paciencia hasta que todo volviese a la normalidad. Pero la normalidad no llegaba, pasaban los días y todo iba a peor, hasta que un día dejaron de funcionar nuestros vehículos, electrodomésticos, hospitales y prácticamente todo. La gente empezó a tener contacto con la realidad como si fuera una bofetada y no acertaba a entender ni remotamente qué pasaba, pues habían creído todo lo que los medios de comunicación les habían dicho, pero cuando estos dejaron de emitir, y solo cuando vieron las calles tomadas por militares, fueron conscientes de que algo muy grave estaba pasando. Así pues, solo el ejército permaneció como garante de la paz y el orden, por decirlo de algún modo, porque dicha paz poco duró, y la anarquía se instaló en todo el planeta extendiéndose como una mancha de aceite. Los enormes cruceros estelares empezaron a fletar miles y miles de habitantes, pero obviamente, como habrá podido usted intuir, no pudieron llevarse a todos. Nadie supo nunca qué sucedió realmente, nunca nadie supo que el núcleo de la Tierra iba a estallar, de manera inminente, tal eran las hábiles mentiras del gobierno mundial creídas por la mayoría de la población, la cual había perdido, gracias al abuso de las tecnologías, gran capacidad de razonamiento en una atrofia mental considerada irreversible, donde la mayoría de la población sufría de severas secuelas de un TDA terrible y crónico. Los que se quedaron, eran comunidades de primitivos que vivían aún como si fuera 1985, apartados y marginados en zonas alejadas y pseudo-ciudades marginales, que debieron ver el apocalipsis en sus ojos como dos tomates apuñalados. Luego estaban los demás, los gilipollas que obedecían órdenes del gobierno, para intentar mantener esa frágil paz. Y entre estos estaba yo. Me pareció extraño que me hubieran llamado para vigilar los hangares de la base militar del Área 58, siendo como yo era, un piloto de élite de las fuerzas espaciales y con más horas de vuelo que una bandada de gaviotas. Era, repito, piloto, no un puñetero vigilante de seguridad. Aún recuerdo la conversación que tuve con mi superior, el coronel Al-Bahari. Es usted un piloto de las fuerzas espaciales del GM, un producto del desarrollo humano y un orgullo para el ejército. Es usted un ángel de la paz. Confiamos en su labor, inquebrantable, de permanecer en el planeta y garantizar el orden hasta que vuelva todo a la normalidad y bla bla bla. Sí. Señor, exclamé orgulloso como un capullo. Lo que mi coronel me quería decir, es que sacrificara mi vida como un imbécil en posa que nos habían llevado al desastre, a los poderosos y otras personas influyentes, para que pudieran huir del planeta. En ese momento, yo no sabía que una catástrofe sin precedentes iba a producirse y mucho menos que iba a destruir el mundo. Tuve conocimiento de todo esto cuando llegué al área y bajé a los hangares de la base militar donde estaba destinado.
Los cruceros estelares, enormes naves capaces de llevar a miles de personas, despegaban a cientos. Y mi labor era vigilar estas aeronaves y asegurar el orden. Pero una vez que llegué allí, el orden sencillamente no existía. Todo era un revoltijo de personas que corrían de aquí para allá. Civiles que se mataban unos a otros para llegar a las pocas naves que quedaban, soldados disparando a otros, pues los motines militares ya habían comenzado a producirse y también había científicos corriendo intentando salvar sus vidas. Sin embargo, yo era un piloto de las fuerzas espaciales, un militar de élite y tenía que cumplir con lo que me habían dicho. Bajé a los hangares inferiores por las escaleras de emergencia, pues los ascensores no funcionaban. Algunos civiles a los que no pude frenar, corrían a la superficie, totalmente desesperados. En aquellos instantes apareció subiendo con mucha dificultad, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y una bata blanca llena de sangre. «Huya», dijo en un hilo de voz. «¿Huir de qué? ¿De qué tengo que huir?», le grité. El planeta va a...». Entonces una sombra se instaló en mi mente como nubes negras, fruto de un terrible presagio. Dejé al pobre desgraciado, ya muerto, apoyado en las escaleras y bajé rápidamente. Cuando abrí la puerta que comunicaba al hangar fui consciente que no tenía nada que hacer allí. El panorama era similar al de la superficie, solo que ya no había naves, no había nada, solo gente que corría de un lado a otro, cosas que se desplomaban y disparos por todas partes. «Mierda, no puedo creer que no quede ni una, maldita sea, eso me pasa por gilipollas, he esperado demasiado», dije indignado. Así pues los planes del GM y de mis superiores eran que me pudriese allí mientras ellos escapaban impunemente. Me di cuenta de ello cuando ya no había nada más que vigilar en el hangar, porque todas las naves habían huido. Me pregunté cuándo vendrían a buscarme a mí y dónde quedaba mi pasaje, pero ya no quedaban naves. Recordé las dulces palabras de honor de mi coronel y los planes que tenían reservados para nosotros, que no eran otros que estallar junto al planeta. Cuando pasó todo me enteré que había huido en el último crucero estelar de la base, el muy hijo de puta, con todos los gerifaltes como él, llenos de medallas y que jamás habían pegado un solo tiro. Prometí romperle las narices si me lo encontraba algún día. Carne de cañón, eso éramos. Pero no todo estaba perdido, y aquel día, tengo que decir que pese a todo, fue mi día de suerte. Pude enterarme gracias a los gritos de un civil, que aún quedaba una nave. Pero no era un crucero estelar ni una nave cualquiera, era una nave TX y eso significaba la máquina de guerra más moderna y eficaz del ejército, que habían intentado asaltar sin éxito. Tuve que sacarle a hostias el paradero de la nave, la cual no quería revelarme y que al final, accedió a señalarme con su dedo roto hacia el final del gigantesco y kilométrico hangar. Sin perder un segundo, me dirigí a toda velocidad hacia el final del hangar. No fue fácil. Tuve que atravesar todos los obstáculos que os podáis imaginar hasta llegar a ella, desde montañas de cascotes producidos por la desintegración del lugar hasta los bazocazos de otros militares que me consideraban una amenaza y que por poco estuvieron a punto de despedazarme. La única arma que llevaba y con la que podía permitirme defenderme era mi pistola blaster y los rayos azules que disparaba a todo aquel que se atrevía a hacerlo antes que yo. Cuando llegué a pocos metros me detuve en seco. Aparentemente no había nadie, lo cual me produjo sorpresa. Los gritos de la gente habían quedado atrás y ahora en estos momentos había algo más de silencio interrumpido por los temblores del techo y un cable chisporroteante que colgaba y se movía en espasmos descontrolados. Aparentemente. Por lo visto no era el único afortunado que sabía que allí había una nave con la que poder escapar, probablemente la única nave que quedara. «Ahí está. Ya eres mía», dijo un piloto en una explosión de júbilo, pero se detuvo cuando justo enfrente apareció otro piloto vestido igual que él, probablemente pertenecientes al mismo batallón. «Yo estaba antes, vete», dijo la otra voz. Dos pilotos, uno con un traje gris, que indicaba que operaba en el espacio y otro con el mismo traje pero azul, de los que operaban principalmente bajo los océanos, estaban encarados uno frente al otro y discutían entre ellos en medio de un ambiente muy tenso quién se iba a quedar la nave. «Lárgate, la nave es mía», le respondió el piloto del traje gris. «Y una mierda, eso es lo que tú crees».
Es la última que queda y es mía, dijo en tono desafiante. Yo la he visto primero, por lo tanto es para mí. Lárgate si no quieres morir, respondió el primer piloto, que ya estaba llevando su mano en dirección a su arma. Ni lo sueñes, tú no vas a ninguna parte, contrarrestó el otro piloto, también dirigiendo su mano lentamente hacia su blaster. Era cuestión de segundos que empezaran a resolver con sus armas el nudo que no habían sido capaces de resolver con su lengua. Pero entonces... Es una nave preciosa, lástima que sea monoplaza y la única que queda. Pero ninguno de vosotros se parece al tipo que se va a subir en ella, interrumpí de manera inoportuna. Los otros dos pilotos, soldados de las fuerzas espaciales del GM, igual que yo, se dieron la vuelta y miraron con la sorpresa dibujada en su rostro sin que les diera tiempo a mucho más. Ahí estaba yo apuntando con mi blaster y disparando 2 veces, un rayo a cada uno. Ambos cayeron fulminados. Ahora podéis decir que soy un cabrón y que donde queda mi honor, mi valentía y todas esas cosas que se suponen que tienen que tener los soldados, al haber acabado con 2 pilotos de las fuerzas espaciales, casi a traición, sin dar a los pobres diablos la oportunidad de defenderse. Veréis, la cosa es muy sencilla, en momentos como aquel, uno no piensa en gilipolleces del honor ni cosas así, solo piensa en sobrevivir y salvar el pellejo. Cuando sucede una guerra o una catástrofe, tienes que mentalizarte que vas a hacer cosas muy feas que no te van a gustar. En este caso la Tierra estaba a punto de explotar y no sé cuánto tiempo más aguantaría. Y yo sencillamente no quería estar allí para verlo. Así son las cosas. Miré a uno de los soldados caídos, con el pecho humeante del disparo y sus ojos puestos en el más allá. No me mires así, bastardo, tú habrías hecho lo mismo de haber podido, yo lo sé y tú también, estés donde estés ahora. Delante de mí tenía la única y probablemente funcional nave TX que quedaba, una joya de la tecnología moderna, capaz de hacer viajes interestelares de un planeta a otro sin problema alguno. Todas las demás naves del hangar habían huido hacía un buen rato. Esta era la única que quedaba. La nave era negra como el ébano, brillante como un zapato recién engrasado. Era casi como un triángulo perfecto y su sensual fuselaje estaba hecho de una sola pieza. No me pararé a describiros todas las características como si fuera el fabricante, porque eran tantas que ni siquiera yo me acuerdo de todas. Solo añadiré al respecto, que aquel aparato valía una fortuna y ya tenía encima algunos cascotes que se habían desprendido del techo del hangar. Afortunadamente su dureza triplicaba a la del diamante y no era fácil abollarla. El hecho de que estuviera allí, tan solita, era porque ningún piloto había llegado antes que yo. Estoy seguro que muchos otros, civiles o científicos que ahora corrían desesperados de un lado a otro, habían intentado abrirla, pero solo los pilotos sabían cómo entrar en ella y los únicos que podían pilotarla, pues aunque pilotar una nave TX era más fácil de lo que parecía, no dejaba de ser una nave interestelar que no cualquiera podía tomar el control. Coloqué una escalera para poder subir, normalmente solían estar apoyadas junto a la máquina, pero se había caído con las vibraciones. Una vez arriba, eché mi aliento al cristal de la cabina. Rápidamente la nave identificó mi identidad en su base de datos. La cabina se abrió hacia arriba lentamente. Vamos, date prisa, coño, dije mientras me ponía el casco. Después de unos instantes di un salto y me metí dentro sin perder un segundo. Una vez sentado, la cabina se cerró automáticamente, tan lentamente como se había abierto. Pero a medio camino, unas manos se apoyaron repentinamente en el borde dándome un buen susto mientras estaba desprevenido configurando el aire acondicionado del aparato. Una cabeza se asomó. Era uno de los pilotos a los que había disparado, con el rostro desesperado lleno de odio, obviamente hacia mi persona. «¡Hijo de puta!», gritó. «Tú, pensaba que estabas muerto, ¿por qué no estás muerto?», dije incrédulo. Era uno de los pilotos a los que había disparado minutos antes. Era obvio que llevaba alguna protección en su traje y eso le había salvado. Aún así, aunque no muerto, sí estaba herido y muy enfadado. Me pegó un puñetazo el muy cabrón, que hizo que mi cabeza se ladeara como una campana. Respondí con otro puñetazo, aunque no tenía mucho espacio para dárselo a gusto, y estaba en desventaja allí sentado.
El sujeto me agarró con la intención de sacarme de la nave a toda costa, mientras yo empujaba su cara para derribarlo, sin éxito. ¡Muérete, joder! Mientras, la cabina terminó por cerrarse y el forcejeo terminó pronto. Poco a poco el tipo se destabilizó y cayó, pero se agarró en el último momento el muy bastardo y aún seguía sujetándose con una mano. Finalmente la cabina se cerró del todo y seccionó los dedos del piloto, que cayó en el suelo entre alaridos haciendo un ruido sordo. «No te quejes tanto, bastardo, que al menos una parte de ti vendrá conmigo», le grité. Y allí se quedó abandonado a su suerte y a la del planeta, que estaba a punto de saltar por los aires, maldiciéndome ahora mismo en el infierno, que es donde debe estar. La nave se había cerrado y había quedado totalmente hermética, capaz de aguantar cualquier tipo de presión sin filtraciones, tal y como habíamos comprobado explorando las profundidades del océano en las fosas marianas. Bien, dije, vamos a configurar esto. El panel de la nave era de un color plateado oscuro y tenía forma de media luna. Numerosos parámetros entre marcadores, niveles y datos se iluminaron con un azul claro. Casi todo el control era táctil, pero también podía manejarse con palancas y a través de un casco con impulsos electromagnéticos del cerebro, en los que mentalmente podías mandarle órdenes por telepatía. Yo, como era un viejo dinosaurio, me conformé con el sistema táctil y las palancas. La nave tenía el depósito de un Unpentium casi lleno. El Unpentium era un elemento radiactivo con el que la nave generaba gravedad propia para moverse, aunque también tenía dos pequeños motores en su parte trasera para propulsarse por el espacio y ahorrar energía. Todo parecía en orden y coloqué mis manos en un disco metálico que era realmente el volante de la nave y el mecanismo con el que se pilotaba. Otro disco a la izquierda hacía las veces de otros controles como el de las armas, la invisibilidad o la obtención de datos de la atmósfera. Después de acomodarme, terminar de colocarme el casco que el bastardo me había descolocado y acondicionar el asiento, encendí el aparato, que zumbó con una vibración similar a un enjambre de insectos. Se elevó poco a poco y se quedó suspendido a 3 metros de altura. Todo a mi alrededor era caos, gente corriendo desesperada intentando buscar alguna cápsula de escape, fuego, gritos, y mucho ruido y cosas que se derrumbaban, como la enorme viga que cayó del techo con gran estrépito y que a punto estuvo de caerme encima, una viga que otorgaba el beneficio de la duda en si podía haber abollado la nave o no. Tenía que irme ya. Tengo que salir de aquí cagando leches, me dije. Pero no era tan sencillo. El hangar, situado a 50 metros bajo tierra y excavado en pura roca, era una ratonera sin salida, porque la única puerta de escape había quedado atastada por los derrumbamientos. Joder, con lo que me ha costado encontrar la nave. Mierda. Repetí en una maldición. No nos queda más remedio que... Vi el panel del armamento de la nave, al completo. Así que podía decidir con qué destruir un poco más aquel lugar. Empecé por lo básico. Vamos a lanzar un par de misiles de fotones, a ver qué ocurre. Direccioné la nave hasta situarme frente al túnel de salida, con los cañones apuntando a la oquedad que había quedado obstruida. Solo podían ocurrir dos cosas: limpiar el atasco, o atascarlo del todo. El túnel del hangar estaba derruido aproximadamente hacia la mitad, atascándolo sin posibilidad de atravesarlo. Me situé al frente. Vamos allá, disparé los misiles. Dos bolas luminosas de color rojizo se perdieron por el túnel iluminando todo este con un fulgor. Impactaron en el atasco y la explosión sucedió. Rocas y cascotes cayeron hasta casi a los pies de mi nave. No había sido suficiente. Volví a disparar. Esta vez el boquete que se abrió sí fue lo suficientemente grande como para que cupiera la nave. Genial. Me dije, larguémonos de aquí. Moví uno de los discos de dirección y la nave cogió velocidad. Atrás dejaba todo el caos que pronto se sumiría en otro mayor. Cientos de disparos de blasters y rifles láser volaban por todas partes y muchos impactaban en la cabina y el resto de mi nave. Afortunadamente el blindaje del aparato me permitía estar a salvo y excepto unas ligeras vibraciones no causaban daño alguno.
Cuantos envidiosos dispuestos a que no me vaya, me dije, porque no encontraba lógica alguna en esos disparos. La rabia que muchos sentían de que yo podía permitirme huir y ellos en cambio no, se traducía en cientos y cientos de disparos. Pero yo no tenía la culpa de ser piloto de combate y saber manejar una nave, o tal vez sí, porque siempre es lo que quise ser de niño. Que os den por culo, dije insultando con el dedo medio. Una vez dentro del túnel, aumenté la velocidad, y la inercia del aparato hizo que la nave volara dando tumbos y pequeños golpes rebotando por las paredes, nada en realidad que pudiera dañar al aparato. El túnel no era muy ancho y no estaba diseñado especialmente para esas naves. Podía haber dejado al piloto automático actuar, pero prefería salir de allí por mí mismo cuanto antes. En uno de los paneles de mando aumenté la radiación del fuselaje de la nave, que se iluminó con un resplandor azulado iluminando el túnel, casi a oscuras. El estado de este era lamentable y empezaba a derrumbarse, por lo tanto aceleré un poco más. Al cabo de unos instantes, vi un pequeño punto de luz al final. Llegué a la entrada del túnel y salí al exterior, elevando la nave hacia las alturas. El exterior se parecía a uno de esos paisajes apocalípticos de algunos cuadros del Renacimiento, grietas gigantescas se habían abierto en la superficie, producto de los continuos terremotos, fuego por doquier debido a las explosiones, gente que aún seguía matándose y una destrucción total en un panorama desolador. Me atreví a echar un último vistazo a la Tierra antes de acelerar mi nave rumbo al espacio. Lo último que vi fue mi ciudad prácticamente destruida y devorada por ríos de lava que habían emergido a través de las enormes grietas, y ciertamente, no quise mirar más. Los indicadores de mi nave indicaban una temperatura exterior en aumento de 48 grados, por lo que la gente que estuviera en la superficie estaría pasando mucho calor. Aceleré la nave hasta ponerla en Mach 3. Entré en la troposfera, después en la estratosfera y minutos después empecé a vislumbrar la negrura que me indicaba que ya estaba en el espacio exterior. No fue fácil esquivar los satélites que orbitaban alrededor de la Tierra, en torno al 1.000.000 de ellos, y que se habían constituido como un verdadero cinturón de asteroides artificial, pese a que muchos de ellos, sin control alguno, habían caído ya a la Tierra. Apenas dejé de disparar ráfagas de blasters durante todo el trayecto que duró la termosfera y tengo que admitir que si no fuera por la ayuda del piloto automático difícilmente habría podido superar todo ese cúmulo de chatarra espacial. Una vez que pasé todo aquello y aproximadamente ya muy cerca de la Luna, pude ver que a mi espalda emergía un brillo muy intenso. A continuación, una explosión tan bestial que casi me dejó sordo, seguida de una deflagración que hizo que mi nave tuviera unas turbulencias en las que pensaba que iba a desmontarse de arriba a abajo, no dejando en su lugar ni un puñetero tornillo. Así fue como el planeta Tierra reventó en millones de pedazos, llevándose por delante a la Luna en su brutal deflagración. Ambos cuerpos celestes dejaron de existir en cuestión de segundos. En aquellos momentos tuve la sensación más extraña de mi vida, como si algo dentro de lo más profundo de mi alma hubiera desaparecido junto con el planeta que me había dado cobijo. Todos mis recuerdos y vivencias habían dejado de existir y ahora ocupaban un lugar imaginario en el inmenso vacío que había dejado la explosión. Mi casa ya no existía, mi barrio ya no existía, mi ciudad no existía, mis amigos tampoco existían, porque no he podido encontrar a ninguno de ellos en el lugar en el que estoy ahora. Tuve la sensación de que algo dentro de mí había muerto junto con el planeta. Pero aunque os parezca de una frialdad enorme, no lloré, no solté ni una lágrima, todavía no era el momento de hacerlo. Tenía que concentrarme ahora en lo que iba a hacer. Solo había 3 sitios donde ir: Marte, Titán y el exoplaneta Saist, a 10 millones de kilómetros más allá de Plutón. La Luna y sus habitantes, al menos los que vivían en su superficie, habían sido destruidos por la deflagración de la Tierra y su onda expansiva, quedando reducida esta a un cinturón de asteroides seguramente. Marte era el destino de los pobres, tanto de los que no tenían dinero como de los pobres diablos que allí vivían. Ciertamente era un estercolero contaminante e inmundo al que no quería ir y dejar mis huesos. Titán era en tamaño la mitad de la Tierra y no era mala opción, salvo con la única diferencia que hacía un frío del copón y la temperatura media en invierno era de -60 grados.
prácticamente solo se podía vivir de manera similar a la Tierra en sus soleados trópicos. El exoplaneta Saíst era, sin duda, la mejor opción. Era un planeta muy parecido a la Tierra, incluso más grande, por lo que podía albergar a más gente. Era muy similar salvo que la masa continental era más compacta y había solo 2 océanos. Saíst era donde iba la élite, y desde luego el mejor lugar de todos, por lo tanto el lugar al que yo quería ir, pero había un problema. Solo había 2 maneras de llegar y ambas casi con el mismo inconveniente. La primera era poner a la nave a una velocidad de 30.000 km por hora, dormirme un poco en el aparato y confiar en que el piloto automático no se estrellara contra ningún mosquito espacial en el parabrisas, teniendo en cuenta que había que atravesar el cinturón de Kuiper, un vasto espacio lleno de rocas y otros cuerpos espaciales sólidos. Todo esto en unos 3 meses de viaje sideral. La otra era abrir un portal espacio-tiempo, curvar el espacio como una hoja de papel y aparecer en el otro lado con la suerte de no estamparte con ningún objeto que estuviera delante. Esta solución solo duraba unos instantes pero consumía casi la totalidad del combustible de esta nave y ciertamente no estaba muy seguro de poder llegar a Saíst, porque entre otras cosas, no tenía unas coordenadas seguras para tal maniobra. Así pues, decidí tomar la primera opción y dejar esta vez, que el piloto automático hiciera el resto. Activé un escudo antigravitacional. El escudo antigravitacional era en realidad una burbuja de gravedad que me protegía de las fuerzas G que harían papilla mi cuerpo a Mach 35. La nave pasó de Mach 3 a Mach 35 en un instante y desapareció en el espacio como si fuera un truco de magia. Las estrellas se tornaron líneas y así seguiría durante los siguientes 3 meses. Después de programar la nave y habituar la cabina para una pequeña hibernación en toda regla, calculé que en unos 5 minutos estaría profundamente dormido, con mis constantes vitales reducidas al mínimo. En cuanto a mi nuevo planeta, comprobé con posterioridad, como el GM iba a reconstruir en Saíst, todo lo que se había perdido en la Tierra. Comprendí entonces, como los hijos de puta lo tenían todo muy bien pensado, como habían contemplado desde un principio la posibilidad de que el experimento que derritió el núcleo saliera mal. Íbamos a reconstruir el planeta Tierra y todo lo que la humanidad había hecho en el planeta Saíst, desde la fuente del barrio hasta las pirámides de Egipto y su estrambótica manera de construcción que desde hacía 50 años el gobierno egipcio no había dado a conocer bajo alto secreto. Seguramente las pondrían en medio de una plaza o algo así. ¿Siempre he pensado que se habían hecho utilizando? Bueno, sería un poco largo de explicar aquí y no les quiero aburrir. Todo el planeta Tierra y lo que había dentro estaba escaneado y preparado para su replicación en Saíst. Una replicación que incluso los más optimistas estimaban que tardaría decenas de años en terminarse, pero para mí, no importaba lo bien que reprodujeran las pirámides, solo serían una imitación, como todo lo demás. Pensé con rabia sobre todo aquello mientras mis ojos se cerraban poco a poco, observando la vasta inmensidad